El crecimiento es parte de la vida. Tener una vida fructífera incluye por lo menos 3 cosas. El cambio de tu mente, es decir, la renovación de tu entendimiento de acuerdo al modelo del reino de los cielos. La segunda cosa es que tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ajustes que te lleven a implantar la nueva información en tu vida. Y la tercera, debes tener perseverancia, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Te invito a que juntos trabajemos haciendo estas 3 cosas, de manera que crezcamos como lo hizo Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Hola, ¿qué tal estás? Gusto en saludarte de nuevo. Hoy quiero guiarte para concluir con nuestro estudio de Primera de Corintios. No fue un estudio detallado de cada versículo, sino de ciertas secciones, pero hoy quiero terminar con el versículo 58. Para pensar en los tres puntos con los que Pablo termina exhortando a esta iglesia a caminar con el Señor. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en el Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta parte culmina con una exhortación, prácticamente una exhortación a no desmayar. En primer lugar, él habla de estar firmes. Claro que el apóstol Pablo ha explicado en 1 Corintios que estamos próximos a la venida del Señor, que cuando Cristo aparezca en las nubes nosotros vamos a ser arrebatados. Si estamos vivos vamos a ser transformados, y si hemos muerto el Señor nos resucitará. Pero mientras eso llega, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces es donde vamos a enfocarnos. ¿Por qué? Porque esperamos la venida del Señor, pero mientras esperamos la venida del Señor, nosotros trabajamos para que el reino de los cielos se establezca en el mundo. Firmes. La firmeza tiene que ver con aquella capacidad, con aquella entereza, con aquella característica que nos hace a nosotros inamovibles. No nos movemos por nada que venga, ya sean por las pruebas, ya sea por los ataques, ya sea por las circunstancias adversas que puedan venir sobre la naturaleza y el mundo. Nosotros permanecemos firmes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Él usa la palabra amados porque en realidad entre el pueblo de Dios la exhortación tiene que ver no con un mandato, sino con aquella implicación de que nosotros con amor queremos lograr las cosas. La firmeza es aquella característica que los creyentes necesitamos para enfrentarnos a la vida y a la vida de fe hasta que el Señor venga. Jesús lo dijo, que teníamos que perseverar hasta el fin. Esa es una de las metas. Estoy recordando, por ejemplo, aquí en Guatemala hay un puente que se llama el Puente Castillo Armas, que está sobre el río Salamá. Es un puente que se construyó hace más de 60 años. Se ha resistido, digamos, los embates del crecimiento de ese río, que viene con rocas, porque el volcán Santiaguito hace erupciones, tira la arena volcánica y piedras. Entonces las crecidas son intensas. Muchos puentes se han construido en otros ríos y han colapsado con las crecidas, pero este puente ha resistido. Es una armazón de metal extraordinaria que data más o menos de la década de los 1940. Bueno, ¿de qué está hablando el Señor cuando está pensando en que seamos firmes? Ceñidos con la verdad, dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La firmeza tiene que ver con la afirmación de la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también debemos estar firmes, velando en nuestra fe, dice versículo 16, capítulo 16, versículo 13. Y Primera de Pedro 5:9 dice que debemos resistir firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, tiene que ver con resistir, con adquirir cierto entendimiento, cierta calidad de pensamiento en cuanto a la fe, pero también tiene que ver con permanencia y tiene que ver con aquella capacidad de enfrentar al enemigo. La idea es que la firmeza se relaciona
con que nosotros podamos tener estabilidad. Dice la palabra del Señor, que en Apocalipsis capítulo 3, que el que perseverare y fuere fiel hasta el fin será columna en el templo de mi Dios. ¿Y sabes qué? La iglesia, la Biblia dice que la iglesia, mismo Pablo la define como columna y baluarte de la verdad. Entonces es como un lugar donde se estabiliza y donde sostiene la verdad, o se sostiene un edificio. Entonces habla de la firmeza. Tenemos que resistir firmes contra la falsedad, contra Satanás, contra la persecución. Y por supuesto la firmeza tiene que ver con fincar nuestra vida en la verdad, desarrollar la paciencia para esperar que el Señor actúe a nuestro favor y no debilitarnos frente a las circunstancias que la vida nos plantea. Mantenernos hasta que el Señor venga. Firmes, amados, estén firmes. La otra exhortación que el apóstol Pablo les da es creciendo en el Señor siempre. Vea qué calidad de vida es esa. Cuando uno está firme y está, digamos, sanamente plantado en la verdad, pues va a haber una reacción natural. Vamos a crecer con salud, vamos a crecer sanamente. El crecimiento es parte de la vida natural. Los seres humanos todos nacemos, crecemos, morimos o reproducimos y morimos, pero la capacidad de crecimiento de un creyente tiene que ver con afirmar su fe, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la adquisición del carácter de Cristo para su vida, que le permita enfrentarse a las decisiones de la vida adulta. El apóstol Pablo está pensando en que nosotros tenemos que crecer siempre, el crecimiento en el conocimiento de Dios, conociendo al Señor, dice Colosenses 1:10. Cada uno debería ver la oportunidad de experimentar a Dios más cerca cada día, creciendo como parte del cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, en donde cada cada parte del cuerpo crece para ir edificándose en amor. Y debemos crecer en fe, en nuestra fe. Tenemos que crecer en nuestra fe de tal manera que podamos tener una fe grande, que no se mueva con ninguna tempestad. Debemos crecer para seguir dando el testimonio de la palabra. Necesitamos día a día seguir hablando de Cristo. Dice la Biblia, la palabra de Dios se multiplicaba, dice Hechos 12:23, hablando del crecimiento que la iglesia tenía exponencial, pero precisamente porque habían personas que testificaban. Pablo tiene en mente un creyente que crece siempre. ¿Sabes qué? Es uno de nuestros problemas en la vida y nuestra relación con Dios. Dejamos de crecer. Dejamos de hacer las cosas que nos sostienen, dejamos de leer las escrituras, dejamos de reunirnos con otros creyentes, dejamos de orar, de buscar en el propósito de Dios su voluntad. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra fe se va debilitando. Pronto podemos desmayar. Así que el apóstol Pablo dice, crezcan siempre, creciendo en el Señor siempre, en toda circunstancia. Y la otra palabra que Pablo, la otra exhortación con la que él termina es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y entonces caemos a una persona que tiene una fe firme, que está creciendo constantemente, tiene un fruto natural, el trabajo. Lo que hace prosperará, dice la Biblia en Salmo capítulo 1. Todo lo que hace prosperará. Y todo lo que José tocaba con su mano, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces el creyente tiene que aprender a trabajar en todo aspecto. Tenemos que aprender a trabajar en la iglesia, tenemos que aprender a dar testimonio donde vivimos en la comunidad. Tenemos que proclamar la fe en el trabajo, con las personas que viven alrededor de nosotros. El creyente no sobrevive, sino tiene una vida integrada a todo lo que hace. La fe debe aterrizar en el servicio. Si una persona cree en el Señor, pero no termina en acciones prácticas, bueno,
Jesús lo dijo, ¿verdad? Si alguno me sigue, si alguno me sirve, sígame, y donde esté yo, estará mi servidor. El reino de los cielos siempre busca en nosotros crear esta gran posibilidad. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros servimos a los demás, nos transformamos, crecemos, aprendemos a compartir, aprendemos a entender la problemática humana y aprendemos también a compartir mejor el amor de Dios. El reino de Dios solo se extiende a través del trabajo de los que estamos creciendo y estamos firmes en la fe. Primera Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11, en el contexto de la venida del Señor, Pedro termina diciendo: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, todos tenemos habilidades, capacidades, los dones que hemos estudiado en 1 Corintios, las habilidades naturales que Dios nos ha dado. Todas estas deben de servir para seguir hablando de las grandezas de nuestro Señor que nos sacó de las tinieblas a la luz, dice la palabra. El trabajo para Dios es un trabajo que nunca es en vano. Esta es una promesa que Dios hace en su palabra. Todo lo que nosotros hacemos, Dios puede prosperarlo. Y sobre todo cuando lo hacemos en su nombre. Debemos saber eso, debemos saber que todo será prosperado por el Señor y recibirá recompensa del Señor también. Nada de lo que hacemos para Dios se queda en el aire. Dios lo toma, lo hace crecer, lo multiplica. Y Dios lo pone al servicio de los demás, pero nos recompensa a nosotros. La palabra vano es aquella palabra que, digamos, en el grano de trigo, en el grano de café, por ejemplo, que vienen en una bolsita, está el grano que está vano, se dice, ¿verdad? Y vano es porque tiene toda la forma del grano, y lo ves grande, hermoso y bello, pero cuando lo tocas es una bolsita, está vacío. Entonces cuando el Pablo dice, el trabajo en el Señor no es un esfuerzo que cuando se hace queda sin efecto, sino siempre trae fruto. Apachas un grano y ahí está el fruto. Jesús lo dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Jesús dijo también: el que me recibe a mí, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Hasta un vaso de agua que deis en mi nombre, recibirá su recompensa. Ahora, esta exhortación, Pablo la ha hecho a personas que nos ha dicho, somos colaboradores de Dios, somos el templo del Espíritu de Dios, somos administradores de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo, somos la promesa del Señor que nos resucitará y somos la razón por la cual Jesús regresará a la tierra de nuevo, por nosotros, por su iglesia. Es mientras todo eso acontece y se culmina el cierre de la historia, el apóstol Pablo nos dice, permanezcan firmes, crezcan, trabajen sabiendo que su trabajo no es en vano. Dios espera que permanezcamos con una fe firme hasta el fin, hasta que Él regrese. Y la promesa del Señor es que los que somos fieles, Dios nos hará columna en el templo de mi Dios, dice la promesa de Apocalipsis. Bueno, el crecimiento, la firmeza, te va a dar un crecimiento natural y un crecimiento con capacidades extraordinarias que te va a llevar a ser un trabajador en la viña del Señor que será recompensado. Jesús dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré.
entra en el gozo de mi Señor. Todo lo que hagamos a favor de otros seres humanos en nombre de Dios tendrá su recompensa. Vale la pena. Así que yo te animo en el nombre del Señor. Afírmate, crece en el Señor. Busca maneras maneras cómo puedes mejorar tu entendimiento de la palabra de Dios, entender al ser humano, ¿verdad? Comprender mejor la naturaleza humana, para poder nosotros conversar mejor con las personas, para poder sembrar las verdades de la palabra. Mira a tu alrededor, hay oportunidades de ayudar, ayuda. Debes saber que todo lo que haces, Dios lo recompensará. Bueno, también en la iglesia necesitamos colaboradores en la iglesia de toda clase, personas habilidosas que puedan poner sus dones y sus talentos al servicio del Señor. Bueno, busca algo que hacer en la congregación también para servir a los demás. Pero mira, tú puedes también decidir servir en el campo misionero, irte un par de semanas de vacaciones a trabajar en el campo misionero, ayudando a los obreros. Puedes involucrarte en algún proyecto de servicio a la comunidad que está haciendo algo a favor de los demás. Y uno puede ir y ofrecerse como voluntario. Si no puedes todos los días o todo el día, puedes hacerlo por horas. La idea es, haz algo con lo que Dios te ha dado. Invierte en los demás. Y la promesa del Señor es, tu trabajo no será en vano. Te espero en el siguiente estudio que tendremos. Hemos concluido con esta temática de 1 Corintios. Espera, porque vamos a traer nuevas enseñanzas y que Dios te bendiga. Ánimo, sigamos creciendo, sigamos firmes hasta que el Señor regrese. Dios te bendiga.